Jungle. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed, nadie viene a mí si el Padre no lo llama. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Yo le Celebramos la fuente y la cumbre de la vida cristiana, que es la Eucaristía. Pero en este domingo, la palabra de Dios nos ofrece un detalle muy profundo. El Evangelio de San Juan nos habla del pan que ha bajado del cielo. Generalmente el pan es para fortalecer a los cristianos. Pero hay un pan especial que el mismo Jesucristo se ofrece para producir en el mundo una plena alegría y vivir de acuerdo al plan de Dios. Cada vez que celebramos la Eucaristía, celebramos la vida de la iglesia, la alegría de los fieles, porque la fuente y la cumbre de la vida cristiana. Y lo dice hermosamente el Evangelio de San Juan: el que coma de este pan vivirá para siempre. Y qué alegría uno siente que en la Eucaristía uno recibe su cuerpo. Eso indica que nos llenamos de entusiasmo, de alegría. Y qué bueno que en este momento ya las iglesias se encuentran celebrando de una forma pública, no en forma virtual, la Eucaristía, porque saboreamos ese cuerpo de Cristo, que es el sabor, el desarrollo, la integridad de nuestra vida, que es la Eucaristía. Por eso aquellos y aquellas que nos siguen a través de este programa de televisión, le envío un saludo especial para que el Señor les siga animando en la fe y se dejen guiar y conducir de Jesucristo, que es la fuente y la cumbre de la vida cristiana. Por eso hoy esa alegría de celebrar la fuente de la vida cristiana, que es la Eucaristía, ustedes se llenen de entusiasmo porque Cristo se hace presente en medio de nosotros. Que el Señor les siga bendiciendo copiosamente, que la Santísima Virgen de la Altagracia le acompañe en todo su caminar, y yo lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y así recibimos la bendición. Cada día, cada domingo, este programa Parada 12 pues hace un pequeño pare, ¿verdad?, de la covidianidad. Ahora tenemos que hablar de covidianidad para encomendarnos al Señor antes de iniciar cada actividad que realizaremos en el transcurso del día y, ¿por qué no?, llenarnos de paz. Hoy, Parada 12, comparto escenario con mi compañero, adorado amigo Abinader Fortunato, quien está hoy para comentar todos estos temas de interés que está trascendiendo en el país, y también para compartir una interesantísima entrevista sin desperdicio para todos ustedes. Abinader. Gracias, Yani, y gracias a todos los amables televidentes. Gracias a Dios por permitirnos estar aquí a esta hora de la mañana. Y de verdad que uno se puede sentir satisfecho cuando puede compartir escenario contigo. Gracias. Dámele un saludito a Francis Javier,
Y otro saludito mayor a don Martín Almonte. ¿Tú sabes dónde está don Martín? Es uno de los lugares más bonitos del país, en Paso Bajito, Constanza, Wow. disfrutando de la belleza. Envidia de la buena. Envidia de la buena para don Martín. De verdad que sí, nuestros abrazos para ellos, nuestros abrazos para todos los dominicanos y dominicanas, donde quiera que se encuentren. Así es. Mira, hoy tenemos que iniciar el programa de forma obligatoria, ¿verdad? Con una fecha que trasciende hoy. 14 de junio, fecha memorable para nosotros los dominicanos, y yo me encariñé mucho con un artículo que escribió Bujosa Mieses hoy para uno de los medios escritos y digitales de aquí del país, que lo titula Prohibido olvidar. Qué bueno, como tú dices, prohibido olvidar. Digamos que aceite y té y café para la memoria. Sí, así es. Esa es una de las gestas más gloriosas del honor, la vergüenza y el sacrificio de la República Dominicana. Claro. Porque el 14 de junio llegó aquí una de las expediciones más contundentes contra la tiranía de Trujillo, que ya... Y sangrienta, ¿eh? Sí, perfectamente. 1959, 14 de junio de 1959, la llamada raza inmortal, Donde inició todo. encabezada por el comandante Jiménez Moya y encabezada por un grupo de muchachos y de mayores, pero hablo de muchachos porque en la Claro, parte de la juventud, claro. que eran universitarios, que entregaron sus anillos, que le dijeron, mamá, entrégalo todo, nosotros vamos a combatir la tiranía de Trujillo. Y probablemente muchos de esos muchachos sabían que podían morir, pero por eso nosotros le llamamos la raza inmortal, porque esa generación vino a sacrificarse a la República Dominicana para luchar contra una dictadura de 31 años que encabezaba Rafael Leónidas Trujillo, que 2 años después fue acribillado en la autopista 30 de mayo. 2 años después fue materializada la lucha que iniciaron este grupo de jóvenes, aproximadamente 50 jóvenes a través de todo el país para luchar contra toda una legión. Era una intervención, una participación muy importante, porque además reunió ahí a jóvenes de todas las Américas. En esa expedición del 14 de junio de 1959 llegaron venezolanos, mexicanos, cubanos, venezolanos, costarricenses, colombianos, es decir, panameños. Llegó gente de toda parte para unirse a ese movimiento con la finalidad de sacar a Trujillo, que había conculcado los derechos civiles, los derechos individuales, que era un asesino, una dictadura que no conocía parangón en las Américas. Por eso tiene tanta importancia y tanto valor esta expedición, que fue una expedición que precedió a otra expedición que se produjo en 1949 por Cayo Confite, Luperón y Cayo Confites, con otro grupo de patriotas dominicanos que vinieron también a enfrentar la dictadura de Trujillo. El otro aspecto de esa expedición de Constanza Maimón y Esther Hondo es el hecho de que ese movimiento, como tú decías al principio, Yanni, produjo un gran despertar y además que muchos de ellos fueron agarrados vivos y fueron ejecutados. Constanza Maimón y Esther Hondo, una gesta gloriosa, una gesta que no tiene parangón en la historia, porque la encabezaron los jóvenes. Y a mí me alegra mucho y me satisface mucho, mucha tristeza, pero me alegra la parte heroica, me emociona la parte heroica de esa juventud dominicana. Así es, Abinader, y sabes que este es un momento propicio para uno recordar y conmemorar esta fecha, ya que estamos básicamente a la puerta de ejercer uno de los derechos por los que ellos lucharon, que fue la libertad.
la libertad en todos los sentidos, sin Así es. encasillarlo en ninguna rama. Libertad para la República Dominicana, libertad para los dominicanos en todos los sentidos, y haciendo un engranaje con lo que vamos a vivir ahora, nosotros los dominicanos, pues, aunque se ha perdido mucho el tema de la ideología que tenían estos jóvenes de entonces, de 1949, pues creo que es el momento para nosotros concientizarnos y hacer lo correcto, tal vez para homenajear un poco esa lucha heroica que tuvieron esos jóvenes que lucharon por nosotros y que fue el preludio de que la República Dominicana hoy sea una República Dominicana, que podemos exhibir esa libertad. ¿Cómo podemos hacerlo en el día de hoy para nosotros la juventud? Haciendo lo correcto y, por supuesto, ejerciendo el derecho que nadie, siquiera tu madre, te puede prohibir ejercer, ir a las urnas. Hoy se celebra en distintos lugares de Santo Domingo y pueblos del interior, organizaciones. En medio de esta compleja situación, muchas organizaciones están recordando a esos mártires, a esos héroes. Así es. Los héroes del honor, los héroes de la mayor trinchera de la hidalguía y del valor de los dominicanos. Tú sabes que yo soy medio radical con eso, Abinader, porque yo entiendo que recordar esos héroes y recordar la historia de lo que somos nosotros los dominicanos y de la lucha que se han librado, no solo se debe llevar a cabo a través de un arreglo floral, claro está. Obviamente tenemos que recordarlo, prohibido olvidar, pero no solo se debe recordar a través de un arreglo floral, a través de visitar el museo, sino de que le enseñen a las personas que nos van a sustituir en el mañana, a nuestros hijos, sí, la historia de quiénes fueron esas personas y el porqué de sus luchas. Y lamentablemente todavía con esa situación en el tema de la educación aquí estamos un poco tambaleantes. Nuestros jóvenes no conocen la historia de la República Dominicana, no conocen historia como esos jóvenes, y tal vez por eso se ha perdido un poco todo este ideal de lucha que, aunque en algún momento se ha querido emular con otros matices, ¿verdad? No es lo mismo, Prohibido, como tú decías, prohibido olvidar. Creo que vamos a pasar a algunos otros temas. ¿No claro vamos que a la pausa o claro seguimos? que sí. Mira, vamos a continuar con los temas y entrando ya, lo que pasa es que la historia nos apasiona. Entrando ya en temas, sí, realmente sí. Entrando en temas de actualidad, pues hay muchas cosas de qué hablar. Este país está en unas semanas Bueno, un poco delicadas, por no decirle de otra forma. Estamos entrando en la ruta final, la ruta más crítica, en una semana, prácticamente 2 semanas, la ruta más crítica, como tú decías al principio. Séme sincero con la pregunta que te voy a hacer. Vamos a ver si le puedo responder, Tú, para que no sea usada en mi contra. no, jamás en tu contra. ¿Tú tenías la certeza de que los diputados iban a aprobar estos 17 días de extensión del estado de emergencia que solicitó el presidente Medina? Yo tenía la certeza, ¿Sí? yo estaba ¿No seguro fuiste de que lo iban a sorprendida hacer. como yo? No, yo sabía que lo iban a hacer, porque, ¿qué pasa? Al margen de la emoción que da la política, hay un elemento situacional. Sí, claro. Entonces, si tú le niegas al gobierno, el gobierno tenía entonces la posibilidad de hacerlo como entendiera, constitucionalmente. Claro. Porque de todas maneras, nosotros todavía estamos pasando por un proceso que no está resuelto, que es el tema de la pandemia, el tema del contagio, el tema de las defunciones, de las muertes. Y el gobierno tiene una responsabilidad suprema todavía en ese aspecto. Y los actores de la política, que son los partidos y sus dirigentes, tienen que ver más allá del proceso electoral. O sea, lo primero es la protección de la población y del Estado de Derecho, y la protección individual, la protección de la colectividad. Pero en eso participan todos los partidos. Entonces, por encima del fanatismo,
por encima de la bandera del PRM, del PLD, de la Fuerza del Pueblo, de Guillermo Moreno, por encima de todo eso está la nación, Claro. está el pueblo dominicano. Claro. Entonces, por eso yo tenía la plena seguridad de que lo iban a apoyar con quien fuera. Ahora acusan a un grupo de que se vendía... No, también al margen de eso, los políticos tienen que tener una cabeza sesuda. Y sobre todo con un ingrediente, en el caso del PRM, Eso es un su tema, presidente... eso es un tema a discutir. Su presidente está enfermo de COVID, ¿tú me entiendes? Entonces, porque la pandemia ha repartido para todo el mundo. Eso es un tema a discutir, que los políticos tienen que tener su cabeza muy sesuda. Sí, su cabeza mira, sesuda. lamentablemente sí, de verdad que me sentí un poco triste cuando Luis Abinader pues anunció la noticia de que estaba afectado de COVID, él y su esposa, porque lamentablemente en este tramo final de su campaña va a tener que rezagarse. Pero lo único que le están reclamando a los médicos que atienden a Luis es que algunos de ellos tendrán que ir a Estados Unidos, porque ellos dicen que en una semana ya está ready. ¿En una semana? Sí, entonces algunos dicen, ¿cómo se llama la obra también? Aquí la política... Él envió su prueba, Sí. está rodando en las redes, Sí, la pero- prueba del laboratorio donde salió positivo. Perfectamente, sí. Pero Aunque el entonces, Pachá dijo que vi vaya otra- al programa para vi que- a otros que decían que no, supuestamente el médico que participó en el laboratorio de referencia dijo que no firmó eso. O sea, hay mucha contradicción, pero todo eso es política. Lo que pasa es también que el PRM, mira qué ha pasado con el PRM. El PRM ha dicho que el PLD, a través del gobierno, le ha sacado beneficio a la pandemia. Claro. Y yo debo decir lo siguiente, cualquiera de los partidos, si lo hiciera bien, iba a tener su rédito político. No tiene que ser que le saque beneficio porque direccione el trabajo de protección a la población tratando de buscar un beneficio para el PLD. No, es que el Estado ha cumplido, el presidente ha cumplido y tiene una valoración totalmente reconocida por la mayoría de la población, porque cuando tú tienes una economía que tú proteges a las empresas, proteges a la población más vulnerable, obligatoriamente eso le va a dar beneficio al partido que está gobernando. Claro. Ellos lo saben también así. Claro que sí. Ahora, la pandemia, ellos entienden que le da beneficio a todo el mundo, y si Luis se enfermare, en el hipotético de que no sea así, porque no estoy diciendo que no, al contrario, a mí me apena, como tú dices, y ojalá que Dios y que pueda salir de esa situación, pero hay demasiados hilos sueltos, Sí, parece. sí, No sé claro. cómo lo van a resolver, pero si ellos dicen, si los médicos adelantan que en una semana él está sano, entonces hay un elemento para sospechar o para ejercer las dudas, ¿tú me entiendes? Donde se Eso- supone que nosotros, por ejemplo, los dominicanos de a pie y común, tenemos Wow. que estar en confinamiento 14 días. Entonces sí, es un poco delicado ese tema. Es muy delicado. Y ojalá que Luis se recupere, porque el país también necesita su liderazgo. Sí, claro. Y no le conviene a la República Dominicana ni a su comunidad política que ninguno de sus principales actores, y el que marca puntero, pueda tener una condición de salud que no le permita participar en el proceso electoral. Ahora, si en una semana sale, los médicos que están al lado de él deben de ir a Estados Unidos, orientar, sí, a orientar. España y a Italia de cómo ellos lo sacaron, y Exacto. cómo programaron que para una semana ya el hombre está en la calle otra vez. ¿Tú me entiendes? O sea, eso realmente es un tema. Mientras, para terminar con el tema de el coronavirus, pues en el boletín número 87 hoy que emitió Salud Pública, pues sigue aumentando el número de personas infectadas, 15 muertos y 390 casos confirmados. Eso es solo en las últimas 24 horas, del viernes a esta fecha. Las últimas 24 horas, los casos de infectados y los casos de personas fallecidas siguen aumentando. La famosa curva, aquella que se iba a aplanar en algún momento, jamás se aplanó. Yo espero que la Junta Central Electoral
y los partidos políticos, que son los que tienen la mayor responsabilidad para que la gente pueda decidir, porque hay mucha gente que no está decidida todavía, dirigirse a las urnas y envolverse en lo que nosotros conocemos que se dan aquí en cada uno de esos centros de votaciones, tengan los protocolos establecidos para las personas que vamos a ir, porque me incluyo, a ejercer nuestro voto. O sea, protocolos de seguridad, protocolos de sus mascarillas, sus guantes, todo lo que tiene que ver con la seguridad y la salud de los dominicanos. Solo así, que los veo lentos en eso, la Junta Central Electoral ha estado emitiendo una serie de informaciones y una campaña un poco que yo la considero un poco tibia con relación a eso. Pero los partidos políticos yo no he visto que hayan establecido ningún protocolo para que sus militantes puedan ir de manera segura a las urnas. Y todavía estamos a tiempo, todavía quedan unos cuantos días para que ellos puedan hacer algo con relación a eso. Y de esa parte, a mí me preocupa que una buena parte de los dominicanos, una gran mayoría de dominicanos, piense que la pandemia pasó. La gente está en la calle, o sea, sin ningún tipo de miramiento y sin ningún tipo de cuidado. ¿Tú me entiendes? Entonces yo creo que hay que procurar, como tú dices, que la Junta actúe y le dé a conocer a la gente su protocolo, porque nos quedan solo 2 semanas para el proceso electoral. Claro. ¿Cuál es su protocolo de distanciamiento, su protocolo de supervivencia, de asegurar la vida de la gente, evitar el contagio? Si la gente no se siente segura, no va a ir a votar. Eso es lo que te voy a decir, para que nos vamos a la pausa. Porque, ¿sabes qué ocurre? Que si la gente no está, como tú dices, segura de un protocolo sanitario que le garantice su vida y que evite el contagio, no va a ir a votar. Y la abstención va a afectar mucho a todos los partidos. Y eso si hubo un 49%, casi un 50% en las elecciones pasadas, podría dispararse más alto. ¿Tú me entiendes? Por supuesto. Entonces, aquí lo que conviene es que las elecciones sean masivas, que todo el mundo vote, pero la gente que es de 60, 65 años para allá, tiene que estar segura porque va a decir que no tiene seguridad para votar y en esa parte de la población, de esa edad para allá, tiene miedo, tiene terror. Entonces los partidos también tienen una responsabilidad de educar a su militancia, de comprar su mascarilla, de comprar sus guantes, de orientar hacia evitar el contagio, tú ves. Entonces yo creo que esa parte es importantísima. Es vital. Bueno, de ese tema podemos hablar con nuestro invitado de este día, Moisés González Peña. Él es un joven que está trabajando, un talento joven de aquí de la República Dominicana que está trabajando en todo lo que tiene que ver con el tema de la publicidad y las campañas políticas. Tal vez él nos puede dar un poquito de luz de lo que están haciendo algunos partidos para proteger a sus militantes. No le cambie, ya regresamos. Sin conocerte ya te quería, tus latidos son mi mejor melodía. Soy feliz desde que llegaste, contigo he creado la sonrisa más grande. Tú me inspiras a ser mejor, cuando me busques encontrarás mi voz. Segundo, porque somos mejores cuando estamos juntos. Camino contigo en cada momento para cuidar lo que más te importa. Humano como tú.
Nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Sin conocerte ya te quería, tus latidos son mi mejor melodía. Soy feliz desde que llegaste, contigo he creado la sonrisa más grande. Tú me inspiras a ser mejor, cuando me busques encontrarás mi voz. Segundo, porque somos mejores, hoy estamos juntos. Camino contigo en cada momento para cuidar lo que más te importa. Humano como tú. Nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Bueno, señores, y nosotros continuamos aquí en su parada 12, casi las 12 del mediodía, agradeciendo por supuesto que se mantengan en sintonía con este espacio que está realizado con mucho cariño y amor para todos ustedes. Y decíamos antes de irnos a la pausa que hoy vamos a compartir entrevista con un joven talento de aquí de la República Dominicana que está trabajando en pro de que el país, ¿verdad?, tenga un mejor porvenir, por así decirlo. Moisés González, él es miembro de la Dirección de Información del Palacio Nacional. Él trabaja para el DICOM, pero hoy viene como representante de sí, hoy viene como representante de comunicación del equipo de Gonzalo Castillo. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, estimada Yani Pérez Filpo, igual a usted, Abinadel Fortunato. Gracias por invitarme a este programa, La Parada de las 12, que además de una parada de 12, se ha convertido en un toque de queda a esta hora. Dice don Martín siempre, Máximo, que bueno, 5 minutos tenemos que pararnos, porque ya nosotros decimos siempre que parada 12. Sí. Saludos para don Martín. Ah, qué bien. Bueno, saludar a Moisés, que es Moisés es un activista político del PLD, vocero de la parte juvenil de la campaña. Moisés es bastante joven. Sí. Y uno se complace por esa parte, porque es que la juventud debe ser protagónica, y es una persona que tiene un nivel un target de su trabajo. Y hoy con Moisés vamos a hablar del crecimiento de la campaña del licenciado Gonzalo Castillo, y cómo el licenciado Gonzalo Castillo ha podido aglutinar a tantos jóvenes en la campaña ahora, Moisés. ¿Cómo va la campaña? ¿Cómo tú la sientes en la calle, en los sectores nacionales? Actualmente la campaña de Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño de Fernández se encuentra en un excelente momento. Doña Margot, perdón, me le da un saludo. Claro que sí, se lo haremos llegar, claro que sí. Debido a que esta combinación de estos dos candidatos, estos dos líderes nacionales, representa no solamente la boleta electoral más completa, más acabada, pero que es la única que garantiza
continuar con las transformaciones iniciadas en el país en el año 2012. Ustedes recordarán que, como bien lo ha expresado el presidente Danilo Medina, nuestro país en el año 2012 inició una nueva etapa, y esto es visible en todos los distritos municipales, en todas las provincias. El apoyo al campo ha significado un repunte para la economía que ahora mismo, aunque se encuentra en las condiciones como está por el COVID, pero es Gonzalo y Margarita la única propuesta que promete y que garantiza con nuevas ideas y solidaridad reactivar la economía este mismo año. Este mismo año, así es, aunque soy un poco, digamos, osado, pero la combinación de la experiencia entre estos... No es tan fácil, Moisés, por todas las economías Iba por ahí. ¿Cuál es la propuesta? han sido Claro. bastante afectadas, aunque realmente el que planifica y traza su meta, las cosas le dan resultado. Eso es así, y la experiencia, eso nos lo demuestra. Me preguntabas que cómo se siente el ánimo de la gente, y en mis recorridos que he hecho tanto en las provincias como en los municipios, me he encontrado con muchas personas que me han dicho: mire, Moisés, tanto empresarios, representantes de iglesias, representantes de juntas de vecinos y también de líderes comunitarios, me han dicho que esta crisis del coronavirus no solamente ha servido para sacar lo mejor de los dominicanos y que podamos, en medio de la crisis, generar nuevas oportunidades, sino que también la pandemia del coronavirus ha servido para que República Dominicana conozca el corazón de los líderes que pretenden dirigirla, ya que lo que ha significado los aportes a la sociedad dominicana, a las familias, tanto de Margarita Cedeño de Fernández como de Gonzalo Castillo, son candidatos que inspiran paz. Es una boleta electoral que unifica a la familia dominicana. Cuando digo que unifica a la familia dominicana, ya que es una propuesta inspirada en valores, es una propuesta inspirada en la equidad de género, es una propuesta inspirada en que pueda continuar el apoyo decidido a los emprendedores dominicanos. Para nadie es un secreto que programas tales como Banca Solidaria, Fundación Reservas del País, la democratización del crédito, son programas que han fortalecido la economía solidaria, que han fortalecido la dinamización del cooperativismo en República Dominicana. Si ustedes observan los diferentes planes de gobiernos de los diferentes candidatos, Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño de Fernández son los únicos que se han comprometido en continuar estos programas. ¿Pero por qué lo van a continuar? No es por capricho, es porque la ONU, la CEPAL y diversas instituciones y organismos internacionales han reconocido la eficacia de estos proyectos. El hecho de que vayan a continuar las visitas sorpresa, tanto en la ciudad como en el campo, esto es una garantía para que los emprendedores, miles de jóvenes que tienen sueños para emprender sus negocios, puedan encontrar en estos proyectos, tales como el Paso Emprendedor y el Primer Paso, ponerle alas a sus sueños y puedan seguir motivándose. Tú sabes, Moisés, que me llama mucho la atención ese tema del primer paso, porque yo tengo una adolescente en casa, que dicho sea de paso, este es su primer voto. Pero ella es una persona que analiza mucho. Ella analiza mucho los datos, ella analiza mucho las cifras de las que hablan los políticos, entre otras cosas. Entonces, ella me pregunta, y te lo voy a decir textualmente, ¿cómo es que un candidato dice que va a generar en un año 6 millones de empleos? ¿Cómo lo va a hacer? Porque eso sería tu prometer tantos miles de empleos al día. ¿Cómo puede hacer eso un candidato que va a asumir que va a asumir la presidencia ahora a partir del 5 de julio? Gonzalo Castillo no ha prometido 6 millones de empleos. Esa cifra es una cifra que la oposición ha querido manejarla, porque 6 millones de empleos al año, fíjate, en la gestión... Ella lo dividió, no es tan fácil. Ella lo dividió por día. Bueno, porque en la gestión del presidente Danilo Medina se han creado un promedio de 100.000 empleos por año, y más de 100.000 empleos. Es por eso que se han generado cerca de
800.000 nuevos empleos. En 12 años. En 12 años. En 8 años. Del 12 al 20 se han generado más de 700.000 nuevos empleos. Entonces, lo que Gonzalo Castillo ha prometido construir son 100.000 viviendas. Y esto está ya planificado, porque el equipo económico con el que cuenta Gonzalo Castillo no lo va a poner a presentar una propuesta que no sea factible, una propuesta que no se pueda realizar en el tiempo y el espacio. Pero es importante que les puedas contar a tu hija, no sé si aún ella está trabajando, si nos está viendo en este programa, nos está viendo, que uno de los proyectos que más ha enamorado a los jóvenes es el proyecto de que las pasantías puedan ser pagadas por las empresas privadas. Yo recuerdo cuando yo estaba terminando mi carrera de comunicación, yo mismo tuve que pedir en la universidad que me dieran una carta para poder entonces dirigirme a diferentes medios de comunicación para pedir una oportunidad. Hacer la pasantía. Hacer la pasantía, pero al final entonces, cuando ya me dieron la oportunidad, todos los días le agradecía al director de ese medio que me diera la oportunidad, pero al final él tuvo que decirme, mira Moisés, ya no podemos seguir contigo porque no te podemos contratar porque no hay presupuesto, pero tampoco te podemos tener aquí para que tú vengas en vano. Yo le dije, déjeme aquí aunque sea sin pagar porque lo que yo quiero es aprender. Pero tú te imaginas que eso fue en el caso mío, pero tantos jóvenes que tienen que dirigirse desde sus barrios, desde sus casas, comunidades a diferentes empresas, y que al final entonces estas empresas le digan, no te podemos dar trabajo porque no tiene experiencia. Pero ¿cómo se le puede pedir experiencia a una persona que nunca ha tenido un empleo? Es por eso que esta sinergia que representa esta alianza público-privada y que se va a poner de manifiesto en este programa va a permitir, va a evitar fugas de cerebros, va a evitar que muchos jóvenes entren en un estado de depresión, porque no hay nada más depresivo que tú tener una idea, tú tener un proyecto que pueda ser factible y que por falta de un apoyo no se pueda desarrollar. Hoy en día, la propuesta de Gonzalo y Margarita ha despertado un interés sin precedentes en personas que nunca habían ejercido el derecho al voto, porque ven en Gonzalo no solamente un empresario, sino también un hombre que ha venido de abajo, que fue hasta limpiabota y que con oportunidades que se le dieron ha podido desarrollarse tanto en el ámbito de la política como en el ámbito empresarial. Cuando tú puedes combinar ambas visiones, eso representa que se le está enviando a la sociedad dominicana un mensaje de que Gonzalo Castillo va a dinamizar la economía, va a incentivar la inversión extranjera, pero sobre todo con seguridad jurídica, porque él mismo conoce las trabas que enfrentan los empresarios para sus proyectos. Es por eso entonces que esta propuesta no solamente representa, digamos, solidaridad, un discurso así solamente, no, solidaridad con innovación, pero también garantizar que haya más oportunidades, no solamente para un grupo, sino también para todos, incluyendo a tu hija. Moisés, la candidatura de Gonzalo ha sido una candidatura muy difícil. O sea, por eso yo siempre digo que Gonzalo ha sido una candidatura que se sale de sí, muy especial, de la complicada madeja de la política dominicana en medio de todo lo que ha ocurrido. ¿Qué lecciones tú sacas de una candidatura que es de una persona que viene de abajo, que no ha sido un político tradicional, que ha sido el hombre más bombardeado en la política y sin embargo pudo vencer una ruptura en su partido? Y además de una ruptura en su partido, un tsunami dentro de la sociedad dominicana con la pandemia y con todo el escenario político en contra. Y sin embargo, ha podido sortear una candidatura que lo apuntala y lo ha puesto en competencia. Después de un candidato que le llevaba 3 años de ventaja trabajando por la candidatura, como es el caso de Luis Abinader, que lo apuntara como la preferencia electoral. Y Gonzalo ha podido sortear todo eso y digamos que casi empatarlo técnicamente, como han referido las últimas encuestas, y en otras que le lleva por encima. ¿Qué reflexiones tú tienes de eso? De ese combate, de esa lucha política. Sin lugar a dudas, tal como planteas,
Yo creo que en los últimos 30, 20, 25 años no ha habido un candidato más vilipendiado que Gonzalo Castillo. Pero fíjate lo que él ha dicho a sus más cercanos colaboradores, lo ha dicho en público también. El que le dé un insulto, dele una rosa. No devuelvan mal. Insulto por insulto. Así es, no devuelvan insultos por insultos. Y esto, hay hasta un versículo bíblico que habla de que no devuelvas el mal por el mal, sino vence el mal con el bien. Pero lo que te quiero decir es que el hecho de que él se haya decidido a hacer una campaña decente, esto pone también de manifiesto y de relieve que desde un principio él sabía a lo que se iba a enfrentar. Cuando nosotros vamos por la vida conduciendo, por ejemplo, cuando el retrovisor está sucio, es difícil avanzar. Pero cuando usted tiene su retrovisor limpio y tiene el panorama claro, una meta clara y bien definida, puede pasar lo que sea a su alrededor y usted sigue avanzando hacia adelante. Es lo mismo que ha pasado con Gonzalo. Con determinación, con entusiasmo y con su fe puesta en Dios, él está convencido de que todo esto que ha surgido alrededor no es más que los reclamos de una clase política que se resiste al cambio. Fíjate, ellos proponen que son el cambio, pero ellos se están resistiendo al cambio porque están implementando la vieja política para no dejar que surja esa sangre nueva que el pueblo dominicano por años ha venido reclamando. Es digamos, cuestionable que ellos han querido... ¿Tú entiendes que la oposición cree que Gonzalo Castillo es sangre nueva? No solamente la oposición, fíjate, es que cuando la oposición habla de cambio, y me refiero al PRM, cuando la oposición habla de cambio, antes de iniciar este año, fíjate, antes de iniciar este año ellos decían y venían la palabra cambio, pero ¿qué pasa? El cambio en este país, Abinader y Yanni, empezó en el año 2012, cuando aquí no existía 911, cuando aquí no existía jornada escolar extendida, cuando no habían hospitales en todas las provincias, cuando no había tampoco empoderamiento a los sectores productivos en el campo. El cambio en el país inició en el año 2012, pero además también hoy en día la situación está tan agrietada a lo interno del PRM que cuando ellos hablan de cambio, las diferentes tendencias, porque tú sabes que ahora mismo el PRM es como un monstruo de 7 cabezas. Cuando ellos hablan de cambio... Tengo miedo a eso. Sí, cuando ellos hablan de cambio, ¿sabe a qué cambio se refieren? Es tirándole una indirecta a su candidato, Luis Abinader. Claro, porque ellos dicen, el cambio va, pero es que el cambio en la cara en el candidato va a cambiar en el año 2024, porque ya Abinader perdió en el año 2012 como candidato vicepresidencial acompañando a Hipólito, perdió en el 12, perdió en el 16 de Danilo Medina y va a perder ahora en julio del 2020, en julio de Gonzalo Castillo. Lo que te quiero decir es que cuando ellos dicen el cambio va, es tirándole una indirecta a Abinader, o sea, ya el cambio va, tú vas a tener, tú no vas a ser nuestro candidato, porque ellos entienden ya, ustedes no vieron un video de una reunión de dirigentes Moisés del PRM. y Abinader está mirando este programa. Le deseamos mucho éxito y salud, porque todos los dominicanos se compungieron con su diagnóstico, pero una cosa fue ese hecho y otra es la realidad política. Lo que te decía es, Moisés, perdona que te interrumpa, es que el padre Rogelio anda un video por ahí diciendo que una de las situaciones que ha provocado un descenso de la candidatura de Luis es que ellos se quedaron en una sola consigna. Sí. El cambio va y después de ahí más nada. Entonces dice Rogelio, que nunca ha sido PLDista y que es antisistema y antipartido. El padre Rogelio Cruz, mi amigo, que vive en La Vega trabajando con proyectos de temas de pobreza, dice él que no es posible, que tiene que reconocer que Gonzalo igualó la preferencia en el electorado nacional, refiriéndose al cambio. Qué bueno que él no dice que fue Rogelio, no lo dijo un miembro del comité central o comité político. Y agregándole a ese comentario de Abinader,
han surgido muchas cuestionantes, muchos comentarios sobre lo que está haciendo Gonzalo Castillo para ganarse la preferencia del electorado. Y tú sabes a lo que me refiero, el tema de traer los dominicanos en el exterior, el tema de estar, según, ¿verdad? Dicen, dando raciones en horas de la noche, están haciendo varias cosas que la gente, algunas personas y la oposición entiende que no está dentro de la dinámica de campaña. ¿Tú cómo ves esa situación, Moisés? Y te agrego, porque no te voy a dejar ir de este escenario sin que me digas cómo han asumido ustedes el cambio de hacer publicidad tradicional con este tema del coronavirus, hacer una publicidad totalmente enfocada en las redes y a través de los medios. Con respecto a la primera pregunta, esas denuncias forman parte de un compendio que ya ellos tienen ya diseñado, preparado, y le han sacado ya varias copias, porque eso es lo que van a estar presentando luego de que el 6 de julio amanezcan derrotados. Ya eso forma parte de ese conjunto de alegatos que en ciertos términos buscan, digamos, distraer un poco la atención, porque de alguna manera ellos tienen que justificar que el pueblo dominicano le ha retirado su cariño. De hecho, nunca lo tuvieron. Ellos trataron de enamorar al pueblo, pero ahora el pueblo se ha dado cuenta y le ha dicho, te conozco bacalao, aunque venga disfrazado. Y yo estuve la semana pasada en un recorrido y ¿sabe lo que me dijo doña Bernarda de la provincia de Dajabón? ¿Sabe lo que me dijo? Moisés, ya yo tengo mi ropa lista y preparada para el 5 de julio votar por Gonzalo y Margarita. Pero lo que me dijo esa señora en Dajabón, me lo han dicho también en La Vega, me lo han dicho también en Maimón. O sea, hay un convencimiento de que en un momento de crisis como el que vive el país, no se puede poner el país en manos inexpertas. Ustedes han visto los medios de comunicación, todo lo que ha salido, todo lo que el PRM ha hecho en los últimos meses, se ha ido a una debacle, porque hay un convencimiento generalizado de que el país teme pero, que la nación... Pero la candidatura del PRM sigue puntera todavía, claro. ¿o no? No. Ah, okay. El panorama político electoral ha cambiado en República Dominicana. Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño de Fernández dominan las preferencias. Ahora mismo, después de que salga el programa, yo los invito a que podamos recorrer un poco este barrio, si ustedes quieren. Es más, podemos ir a una parada de motorista, la más cercana, y allí podemos preguntar, ¿por quién ustedes votarán el próximo 5 de julio? Y te puedo decir, como te dije al inicio, que esta crisis ha servido para que los dominicanos puedan conocer el corazón de sus líderes. La gestión del presidente ha apuntalado entonces la candidatura de Gonzalo. Totalmente. Su manejo. Totalmente, porque acuérdate que el presidente ha venido desarrollando una gestión con la gente y para la gente. Por primera vez en República Dominicana se está gobernando con un plan, atendiendo sectores productivos, atendiendo también reclamos históricos para evitar esa migración de los jóvenes a la ciudad. Hoy los jóvenes están apoyando proyectos de alcaparra, apoyando proyectos de aceituna, pero también apoyando de jengibre allá en Monteplata, proyectos porcicultores. Pero lo más importante también es que la inversión que se ha hecho en el campo está garantizada. Es decir, los únicos que están proponiendo... Perdón, Moisés, ha dado su resultado. La República Dominicana no se hace fila para buscar comida, para comprar comida. Todo el mundo ha podido ver. Es así, es que República Dominicana, gracias a ese apoyo a los sectores productivos, está produciendo el 85% de lo que consume. Fíjese usted ha sido uno de los beneficiarios en esta visita sorpresa. Y que le digan, y le hablen de cambio. Cuando a esos productores le hablan de cambio, de ese cambio que propone el PRM, le están hablando de una pesadilla, de que su negocio va a quebrar. Pero Gonzalo y Margarita dicen que van a dinamizar y a seguir haciendo estas visitas sorpresa. Tenemos que hacer una pequeña pausa para comerciales, Moisés, pero déjame decirte algo. Yo dirimo un poco de ti cuando dices que los dominicanos le han retirado un poco el cariño a la gente del PRM, porque
nosotros conocemos cuál es la media entre las personas que están con el PRM y con el PLD. Eso por un lado. Y por otro lado, no te me vas a ir sin hablarme de la publicidad. Ya regresamos, 30 segundos. Por el bien de todos, cuando más los necesitamos, cumplieron con su deber y lo esencial no se detuvo. Ahora es nuestro deber decidir el futuro de nuestro país, porque para la democracia todos somos esenciales. Este 5 de julio, vota en las elecciones extraordinarias presidenciales y congresuales. Junto a ti, la democracia no se detiene. Junta Central Electoral. Bueno, señores, y siempre es un placer conversar con Moisés, gente joven con ideas nuevas, es lo que necesitamos aquí en nuestro país. Y antes de irnos a la pausa, hablábamos un poco de todo el panorama nacional y cómo está la candidatura de Gonzalo Castillo, y también comentar un poco sobre el tema de la publicidad. Moisés, adelante. Bien, con respecto a su pregunta sobre cómo en medio de la covidianidad, en medio de las medidas restrictivas, hemos podido continuar con la publicidad para hacer llegar el mensaje de la propuesta de esperanza que representa a Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño de Fernández. Cuando usted trabaja inspirado en la gente, cuando sus planes de gobierno, sus ejecutorias están inspiradas en el bienestar colectivo, lo que hay que promover es precisamente eso. Es por eso que ustedes recordarán que al inicio de la gestión del presidente Danilo Medina salieron diversos reportajes en los que se señalaban de que los productores del campo, los beneficiarios de la visita sorpresa, son los protagonistas en nuestras historias. Y ahora con Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño de Fernández, también los productores, las amas de casa, las dueñas de salones de belleza, los colmaderos, los deliveries, van a seguir siendo el centro de esos mensajes comunicacionales, porque ¿qué impacta más al pueblo que alguien del mismo pueblo que les puede estar hablando? Y Gonzalo y Margarita, que han venido de esa entraña del pueblo dominicano, van a encabezar entonces una gestión con la gente y para la gente. Bueno, infinitas gracias. Moisés, yo quería preguntarle antes de irme de por qué un joven podía votar. 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos. Por Gonzalo, ¿por qué un joven puede votar? Mira, me están haciendo señas. 30 segundos, 30 segundos. Juventud es sueño, juventud es emprender. Y los únicos que garantizan poner alas a sus sueños y una plataforma para que esos sueños se hagan realidad es Gonzalo y Margarita Cedeño de Fernández. Tenemos que irnos, gracias Moisés, lamentablemente se nos termina el tiempo. Y a Daneri Santana de la Fuerza del Pueblo, que por favor no deje esperando otra vez. Gracias, wow, gracias Daneri, por dejarnos esperando. Nada, lo esperamos aquí el domingo. A ustedes también los esperamos aquí en Parada 12. Bye bye. Reflexiones del Papa Francisco. Ser católico en política no significa ser esclavo de un grupo. El Papa Francisco dirigió un mensaje a los miembros de la Academia de Líderes Católicos reunidos en Roma. Les recordó: la política no es un mero arte de administrar poder, es una vocación de servicio para la generación del bien común, nunca el bien personal. El Santo Padre comenzó planteando que la vocación del cristiano, la vocación en la política, nace para ser servidor en la comunidad. El objetivo de la política es la construcción del bien común. Jesucristo aporta una mirada a esa realidad.
y lo concentra en el bien común. El cristiano verdadero debe preferir su fe, demostrar que su lucha por la justicia es el reino de Dios. Y el reino de Dios manda el amor. El Evangelio hace libre a los laicos. Y vale la pena hacer política desde el Evangelio, superando las ideologías en que la corrupción es el camino de los políticos descarriados. La política es una vocación de servicio. Solo concibiendo así, la política es el amor. Las clases dirigenciales se creen en ocasiones que son los que pueden dirimirlo todo. Y solo, hermanos, para acumular riqueza. Sigamos las reflexiones del Papa Francisco. Amén.